Buenas tardes a todas y todos los presentes. Bienvenidos a este webinario en el marco de las Jornadas de Especialidades organizadas por la filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Pediatría. Por favor, recuerden que deben tener desactivados sus micrófonos y pueden realizar preguntas por el chat de la sala que serán respondidas al final. El tema de hoy es RCIU, aspectos pediátricos y endocrinológicos. Y la disertante es la doctora Ana Kesselman, endocrinóloga pediatra. Actualmente se desempeña en el CEDIE, Centro de Investigaciones Endocrinológicas Dr. César Bergadá, y en la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Para iniciar, le doy la palabra al Dr. Javier Núñez, médico pediatra, quien hará una breve introducción. Buenas noches, doctor Núñez. Puede comenzar cuando desee. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar. Gracias, Ana, por estar con nosotros esta noche para compartir todo tu conocimiento. Agradecer al Colegio Médico que nos permitió realizar esta jornada, esta charla, al Laboratorio Novo Nordisk que también nos ayudó para esta charla. Recién como comentaban recién, la doctora Ana Kesselman, endocrinóloga pediatra del Hospital Ricardo Gutiérrez, de la División de Endocrinología y del Centro de Investigaciones Endocrinológicas, una médica muy reconocida a nivel nacional e internacional, autora de innumerables artículos publicados en revistas internacionales y disertante también en innumerables charlas internacionales, así que tenemos un lujo y un privilegio estar esta noche con ella y disfrutar la charla de RCIU. Ana, cuando quieras. Primero, gracias por esta invitación. Bueno, un poco exagerada trabajo hace un montón de años, pero bueno, somos como de la familia. Así que primero, gracias Javier por la confianza, por la invitación a compartir con ustedes en estos momentos tan raros, ¿no? De estar compartiendo todo por la web. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, gracias también a Novo Nordisk por habernos ayudado a poder compartir este momento con ustedes. Así que les agradezco muchísimo. Bueno, vuelvo a repetir, gracias Javier, gracias por la confianza. La idea era compartir con ustedes, voy a decir retardo de crecimiento intrauterino, aunque vamos a hablar un poco que hay algunas diferencias, y un poco de lo que saben mucho ustedes, que son los aspectos pediátricos, y compartir parte de lo que hacemos los endocrinólogos día a día. Entonces, bueno, la agenda va a tener, digamos, varios ítems. En primer lugar, antes de hablar de lo que es un retardo de crecimiento intrauterino, quería ingresar con lo que es el concepto de baja talla. Y nosotros sabemos que el patrón de salud por excelencia es el crecimiento. Cualquier situación que genere enfermedad puede alterar el crecimiento, y la talla baja es una consulta frecuente para ustedes, para los pediatras, y también es un motivo de derivación frecuente al endocrinólogo infantil. Por eso siempre insistimos, como en toda la pediatría y en toda la medicina, que es importante hacer un diagnóstico adecuado, el correcto seguimiento y eventualmente cada paciente tendrá quizás un tratamiento específico. Y si uno se pone a pensar hace muchos años, claro, cuando uno o derivan un chico con baja talla, o sea, si un chico no está creciendo bien, uno podría suponer, por ejemplo, que la hormona de crecimiento no esté funcionando bien, valga la redundancia, porque estamos hablando de crecimiento. Y les traje un gráfico que parece complejo, pero cortito. La hormona de crecimiento se produce en la hipófisis, se libera y se va liberando en picos, va en la circulación hasta sus órganos diana, como el hígado, ahí lo espera su receptor. Cuando el receptor se activa, se trasloca el núcleo para hacer la transcripción de un montón de proteínas, dentro de las cuales están las proteínas como las IGFs, que son factores de crecimiento que están unidas a, con otras proteínas con las que circulan este complejo ternario, y en la circulación también hay proteasas que la clivan, la liberan, y la IGF-1 libre, y además la hormona de crecimiento, nuevamente en otro órgano diana como el hueso, encuentra a sus receptores, también se involucran con sus receptores, se traslocan y transcriben nuevas proteínas que también van a actuar en el crecimiento. Y todo esto pasa en lo que es el cartílago de crecimiento.
Pero llamativamente, cuando uno empieza y cada vez aparecen nuevas situaciones y cada vez vamos aprendiendo más, todo lo que pasa con el crecimiento pasa en el cartílago de crecimiento. Acá tenemos el cartílago de crecimiento y no solamente va a actuar la hormona de crecimiento y sus compañeros, digamos, sino fíjense todo alrededor, todos los genes que están involucrados y las proteínas que están involucradas en el crecimiento. O sea, un chico crece porque elonga sus huesos y los huesos se elongan a través de los condrocitos que están en el cartílago. Entonces vamos a tener señales parácrinas, esperen que perdí el mouse, la matriz extracelular también tiene que estar rica y producir sustancias y además hay procesos fundamentales celulares y todo eso hace que el hueso crezca tanto a nivel intrauterino como postnatal. Entonces, si yo voy a tomar como una definición lo que es la talla baja, yo sé que la mayoría de los chicos tienen variantes de la normalidad, un pequeño porcentaje no tenemos idea de lo que tiene, entonces cuando uno no sabe le dice idiopático, y otro pequeño grupo son chicos que van a tener un retardo de crecimiento patológico, el cual puede ser desproporcionado o proporcionado, y el proporcionado puede ser pre o postnatal, y acá nos encontramos justamente con el retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, ¿quiénes son estos chicos? Son niños recién nacidos cuyo peso y o talla al nacer es menor al percentilo 10 para la edad gestacional, pero también hay otra definición que habla que es el recién nacido cuyo peso y o talla al nacer esté menor a -2 desvíos para su edad gestacional. O sea que ya tenemos una doble definición. O sea, todos vamos a estar de acuerdo que es la incapacidad de alcanzar el peso y la talla esperado para la edad gestacional al momento de nacer. Pero ¿por qué hablamos de percentilo 3 o percentilo 10? Y esto va a ser de acuerdo a quién lo mire y el ámbito y el objetivo. En general, para los neonatólogos, por ejemplo, estar por debajo del percentilo 10 aumenta la morbimortalidad. En cambio, para nosotros, los endocrinólogos, sabemos que un peso o una talla por debajo de los 2 desvíos persistente va a aumentar el riesgo a tener tallas bajas finales en el adulto. Otras definiciones que tenemos que saber: un niño nacido a término, si el peso está por debajo de los 2.500 gramos, es bajo, ¿sí? Y otra cosa importante, y esto es un problema entre nosotros, que ustedes muchas veces van a escuchar, por eso les dije el título directamente, que uno habla de RCIU, pero por ahí está hablando de un pequeño para edad gestacional, que está muy mal, pero muchas veces lo usamos como sinónimos. El pequeño para edad gestacional es una foto, o sea, a esta edad de gestación yo tengo un bajo peso o una baja talla. En cambio, para hablar de retardo de crecimiento intrauterino, que es evolutivo, es una película, yo tengo que tener ecografías intrauterinas, digamos, ecografías para ver cómo viene creciendo el bebé. O sea, es algo totalmente dinámico. Y muchas veces el bebé que viene creciendo mal y tiene un retraso intrauterino, termina siendo adecuado. Pero lo digo porque en realidad lo usamos muchas veces como sinónimo y tomamos como el mismo concepto. Otro dato que me parece importante compartir con ustedes, y esto nos ayuda a entender cuando se recibe un niño así o cuando uno está pensando en un chico que ha nacido con un retraso intrauterino, es que nosotros sabemos que el peso es lo último que, digamos, el pico máximo del peso se adquiere en las últimas semanas de gestación. ¿Por qué? Porque es las reservas que tenemos para la adaptación postnatal. En cambio, la estatura y el perímetro cefálico, los picos máximos de crecimiento son previos, entre la semana 16 y 26 para la estatura y 12 a 26 para el perímetro cefálico. O sea que si un neonatólogo recibe un chico muy cortito o recibe un chico microcéfalo, sabemos que viene, o sea, la noxa viene actuando de hace más tiempo y esto seguramente nos va a ayudar a pensar que este chico pueda tener otro tipo de problemas, además, digamos, del catch-up. Entonces, a grandes rasgos, uno podría dividirlos en simétricos y asimétricos. El simétrico es el que viene peleándola desde mucho antes, la noxa viene actuando muy tempranamente, ¿sí? Por eso es corto y chico, digamos, flaco, pero además en general tienen microcefalia, tienen malformaciones porque la noxa viene actuando hace más tiempo y probablemente los chicos no hagan catch-up porque son patologías intrínsecas que tienen que ver, digamos, con alteraciones fetales quizás más graves.
En cambio, el que es asimétrico, que en general uno lo refiere a baja talla, a bajo peso, perdón, pero también es importante que pueden haber bajas tallas con peso adecuado. En general, la patología es extrínseca, las malformaciones son más raras, el perímetro cefálico es normal y en general hacen catch-up. Y hay gente que habla también que pueden haber tipos mixtos. Entonces, hay muchas etiologías de chicos que nacen pequeños para edad gestacional y que tienen retardo de crecimiento intrauterino. ¿Y por qué a mí me importaría tener un diagnóstico? Yo ya sé que son chiquititos, pero ¿por qué me es tan importante saber qué les pasa? Primero, para mí conocer el diagnóstico sirve primero para saber qué tienen. Segundo, para monitorear las comorbilidades, para hacer asesoramientos genéticos. Y muchos chicos pueden recibir tratamientos y otros tienen contraindicado algún tratamiento, como por ejemplo la hormona de crecimiento. Así que no es menor conocer el diagnóstico. Y si vamos a hablar desde lo científico, obviamente aportar nuevos conocimientos siempre suma y eso también ayuda a mejorar la atención de los pacientes. Entonces, si volvemos a que nosotros tenemos bajas tallas patológicas proporcionadas, prenatales, y una de las causas es este retardo de crecimiento intrauterino, volviendo a hablar, como vimos, este puede ser simétrico, asimétrico o mixto, pueden tener los chicos dismorfias o no, y pueden ser sindrómicos o no lo conocemos. Entonces, lo más importante, y esto yo lo he aprendido con la experiencia de estar hace más de 35 años trabajando en el hospital, que es un grupo muy heterogéneo de pacientes, que son muy distintos los pacientes, y yo creo que es importante nosotros empezar a entender qué es lo que le pasa individualmente a cada uno, porque la sumatoria de estos, que algunos son muy raros y otros son mucho más frecuentes, nos van a ayudar a entender qué es toda esta patología, que cada vez hay más porque cada vez hay más sobrevivientes de chicos muy chiquititos. Las causas nuevamente son un montón, porque pueden ser maternas y demográficas, pueden ser placentarias, pero también pueden haber un montón de causas fetales que produzcan que estos chicos no crezcan a nivel intrauterino. Dentro de las causas materno-demográficas, todos sabemos que el primer hijo siempre cuesta más que distienda el útero y son un poco más chiquitos, y si el segundo embarazo pasan menos de 2 años o más de 6, también se comportan así. La reproducción asistida y los embarazos múltiples también pueden producir niños pequeños, los tóxicos, las infecciones, la nutrición materna, problemas hematológicos, entre otras cosas. Otro dato importante que también vemos mucho es el embarazo en la niña, el embarazo en la adolescente o en la niña más joven, que si teóricamente la mamá le ofrece al feto comida, en el caso de una madre que está en crecimiento, se la va a robar porque ella está en crecimiento. Y otro dato muy importante es que los genes, o sea, genéticamente, hay una pelea, hay una cincha entre los genes maternos y los genes paternos. Los genes paternos están programados para tener productos, embriones grandes. O sea, nosotros no, pero en la naturaleza, los productos, los bebés, los embriones, inmediatamente los padres tratan de que se independicen rápidamente. Entonces, los genes paternos, como especialmente el IGF-2, hacen que los niños o los productos sean grandes. En cambio, los genes maternos están programados para proteger a la hembra. ¿Por qué? Porque no va a ser el único embrión que tiene. Entonces, resulta en embriones o en productos más chicos, porque se preserva a ella para futuros embarazos. Y esto es un mecanismo epigenético de imprinting que silencia, ¿sí? Mantiene silenciados y activados los genes maternos y paternos, y cuando esto se altera, vamos a tener niños macrosómicos, como en el Beckwith, o niños con síndromes como el Silver-Russell, que son niños muy pequeños. O sea que hay una pelea también genética entre la programación materna y paterna. Bueno, esto es un poco para mostrarles que dentro de las patologías fetales hay un montón de patologías congénitas, genéticas, cromosómicas, que pueden producir todo esto. Entonces, vuelvo acá al hueso, ¿se acuerdan que les había dicho que las causas, digamos, que pueden producir niños con retardo de crecimiento intrauterino es todo lo que esté haciendo crecer al cartílago de crecimiento? Entonces, como los dije, pueden ser anomalías del imprinting,
pero también pueden haber anomalías de la producción del eje de hormona de crecimiento y sus factores de crecimiento, pero como les dije antes, cualquiera de las otras situaciones, anomalías de los procesos celulares, factores parácrinos, de la matriz extracelular, etcétera, pueden producir que un niño no crezca a nivel intrauterino y que tengamos al nacer un pequeño, para edad gestacional, o un retardo de crecimiento intrauterino. Bueno, no voy a hablar a profundidad, obviamente, de todo esto, pero para mí es muy importante porque en el tiempo uno aprendió a tratar de diferenciarlos y esto también ayuda mucho a la clínica. Dentro, por ejemplo, de las anomalías del imprinting, como les dije, está el diagnóstico del síndrome de Silver-Russell, que probablemente lo hayan escuchado varias veces. Es un síndrome que, bueno, hay ahora un score nuevo hace unos años de la doctora Neschin, en las cuales describe que el niño tiene que ser pequeño para la gestacional por peso y o talla, retardo postnatal, macrocefalia relativa al nacer, prominencia frontal, asimetría y dificultades para alimentarse o índice de masa corporal bajo. Y 4 de estos criterios, si son positivos de estos 6 criterios, hablan de el diagnóstico de Silver-Russell. Yo personalmente, cuando, bueno, fui aprendiendo con el tiempo, cualquier chico que venía RCU con asimetría, con carita triangular y por ahí una clinodactilia, decía Silver-Russell, o cualquier chico pequeño era un retardo de crecimiento intrauterino. Pero a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta, y esto vamos aprendiéndolo cada día más, que hay un montón de diagnósticos diferenciales. Yo últimamente he recibido un montón de pacientes con diagnóstico de Silver-Russell que terminaron teniendo otros diagnósticos, dentro de los cuales algunos hasta tenían contraindicado el tratamiento con hormona de crecimiento, situación que nosotros estamos acostumbrados a hacer, digamos, a tratar. Y fíjense que, por ejemplo, está el Silver-Russell, pero hay otros síndromes. Este, por ejemplo, que quizás es un síndrome muy raro, se asocia a hipoplasia adrenal e insuficiencia adrenal con riesgo de muerte. O sea que ya la clínica nos tiene que empezar a ayudar y tenemos que empezar a pensar, cuando recibimos un chico así que pueda llegar a tener alguna alteración fetal propia, de qué diagnóstico se trata. Otra de las cosas que a mí me empezó a llamar la atención y empecé a aprender en realidad, ¿no? Porque no lo sabía, es el valor de la micro o la macrocefalia o la normocefalia. Para mí eran todos Silver-Russell, por ejemplo, pero fíjense que el Silver-Russell, ¿se acuerdan que tiene macrocefalia relativa? Y hay un montón de síndromes, por ejemplo, que tienen microcefalia, acá les muestro algunos, digamos, no vamos a hablar de esto. Otros síndromes, por ejemplo, tienen normo o macrocefalia, ¿sí? Dentro de esos, por ejemplo, está el síndrome de Short, que hacen diabetes y no pueden recibir hormona de crecimiento. ¿Entienden cómo esto de ser todo un RCU de pronto se va abriendo todo un panorama con diagnósticos muy distintos, dentro de los cuales hay varios síndromes genéticos? Hay también, como les dije, alteración del eje de GH y GF1, hay alteraciones, como les dije, miren todos los síndromes que hay, ¿no? Y todas las patologías que hay, de la matriz cartilaginosa, de factores parácrinos, de procesos celulares, dentro de los cuales, fíjense que acá hay un pequeño grupo que tienen anomalías en la reparación del ADN y pueden producir fragilidad cromosómica y cáncer, por lo cual también es muy importante hacerlo. Entonces, cuando uno ve un chico, nacido pequeño para edad gestacional, es importante saber los antecedentes familiares, buscar la consanguinidad, si hay otros familiares, por ejemplo, con retardo de crecimiento intrauterino. La oxología es fundamental, y no solamente la talla y el peso, sino el perímetro cefálico, ver si tienen proporciones corporales alterados, buscar fenotipos. Yo aprendí en todo este tiempo a trabajar codo a codo con las genetistas, que nos ayudan mucho a ver lo que uno no sabe o no ve, o le vemos cara un poquito rara, y ellas empiezan a describir, digamos, el fenotipo, que a veces es muy sutil. Buscar las dismorfias, buscar si tienen cardiopatías, trastornos de la audición, etcétera. Obviamente acompañados por la radiología y el laboratorio que necesitemos. Entonces, ¿qué pasa con todos los aspectos nuestros pediátricos y endocrinológicos? Nosotros sabemos que los recién nacidos tienen importantes aspectos mórbidos, no solo en el periodo perinatal, sino a largo plazo. Gracias a Dios ustedes se van a ocupar de toda la parte inicial, y sabemos que estos chicos pueden tener muerte intrauterino y asfixias,
también hipotermia, hipoglucemia, hipocalcemia, policitemia, sepsis, o sea, tienen un montón de situaciones que pueden pasar perinatológicas y muchas de estas tienen que ver también con preservar el cerebro, la irrigación del corazón, las suprarrenales, etcétera, que son órganos vitales. Pero también sabemos que el retardo de crecimiento intrauterino, los chicos para sobrevivir tienen que cambiar, tienen que programarse distinto, y esto se hace a través de una situación que se llama epigenética, que hace que estos chicos se preserven de alguna manera para sobrevivir. Y vamos a encontrar chicos por ahí con hipoplasias renales o anomalías hepáticas, problemas cognitivos, problemas respiratorios, y un poco lo que nos une a ustedes tiene que ver con patologías de crecimiento y el síndrome metabólico. Entonces, con respecto a la alteración de la estatura, de la talla, un niño que sale del ambiente hostil inmediatamente empieza a recuperar peso y talla. Esto se ve bastante feo, pero es hasta los 18 meses, peso y talla, y fíjense cómo empiezan a hacer crecimiento de recuperación llamado catch-up, ¿sí? Ahora, sabemos que el catch-up muchas veces lo completan hasta los 2 años en los chicos que nacieron a término y 3 años en los nacidos prematuros, o sea que hay que esperarlos un poco. Pero también sabemos que entre el 10 y el 15% de estos chicos quedan por debajo de los 2 desvíos. Y otro dato que me parece súper interesante es que el riesgo relativo a ser bajo a los 18 años está aumentado en 5 veces para los que nacieron con bajo peso y hasta 7 veces los nacidos con baja talla. Y yo hace un tiempo, cuando vienen padres bajos, por ejemplo, les pregunto si tuvieron un retardo de crecimiento intrauterino, fueron prematuros, y la verdad me he llevado varias sorpresas, y eso, cuando uno después, si sabe que esta persona fue pequeño, digamos, o nació con problemas, ya a mí no me va a servir, por ejemplo, la talla objetivo genética, ¿sí? La hormona de crecimiento hace muchos años ya está indicada en estos pacientes. Acá fíjense la FDA y la EMEA desde los años 2000, y nosotros en Argentina, a partir del 2010, ya es ley en Argentina tratar a los chicos que quedaron por debajo del percentilo 3 o por debajo, muy por debajo de la talla objetivo genética a partir de los 5 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué los damos tratamiento con hormona de crecimiento? Porque queremos normalizar la talla a una edad temprana y que ganen talla en la infancia, pero además que tengan una talla final normal. Siempre sabiendo que estos chicos, primero hay que adecuar la ingesta calórica. Nosotros sabemos muy bien que algunos comen muy mal, hay que dar muchas vueltas, son muy inapetentes, ¿sí? Otros no. Y esto, obviamente, un chico subnutrido va a dejar de crecer o no va a crecer adecuadamente, y además puede prevenir algunas hipoglucemias nocturnas que pasan inadvertidas y que pueden alterar el desarrollo intelectual. Traje, por una cuestión de tiempo, para mostrarles, pues ya hace muchos años se usa la hormona de crecimiento. Estos son de los primeros trabajos del grupo sueco. Este era el grupo control, y estos eran 2 grupos, digamos, de pacientes que recibieron hormona de crecimiento a diferentes dosis. Esto acá está menos 2 desvíos, esto es el percentilo 3 y esto es la talla media parental. Fíjense que al grupo control le suspendieron el placebo, digamos, o no darle nada a los 2 años, porque fíjense los otros 2 cómo crecían, que inmediatamente ya al año de tratamiento estaban dentro de lo normal, así que el otro grupo lo tuvieron que suspender. Estos son ya 6 años de tratamiento, no 3, fíjense, 2 grupos a diferentes dosis, estaban todos muy bajos, a menos 3 desvíos, y ya al año de tratamiento estaban dentro de lo normal y seguían creciendo bien. Y estas son, miren, las curvas individuales, y esto es en varones y mujeres. Antes del tratamiento, durante todos normalizaron las estaturas. Con Ignacio y César Vergadá hace varios años, y Miguel Blanco y el doctor Domenech, también conseguimos tratamiento para 2 años a un grupito de chicos con retardo de crecimiento intrauterino que no habían hecho recuperación, estaban a menos 2,7 desvíos, esto lo publicamos en Archivos Argentinos de Pediatría, y fíjense que a menos 2,7 desvíos ya a los 6 meses estaban dentro de lo normal, y a los 24 meses todavía seguían creciendo. Los chicos recuperaron rápidamente su estatura. Obviamente en este caso no había chicos sindrómicos, eran todos chicos normales.
por una cuestión de tiempo, yo les mostré ahora la recuperación en 2, 3, 6 años de tratamiento. ¿Qué pasa con la talla final? Este es un grupo italiano que hizo un estudio, digamos, que recolectó 38 grupos de tratamiento, es un metaanálisis, de los cuales solamente 4 grupos tenían controles y estaban randomizados los chicos, ¿no? Fíjense, en gris los no tratados, en blanco los tratados, y esto es la media de estos 4 artículos que ellos sacaron. Fíjense la diferencia entre los tratados y no los no tratados. Los tratados ganaron un desvío y medio versus 0,25, que corresponde a 9 centímetros y medio versus 1,6 centímetros como grupo en general. O sea, la respuesta a talla final en general en estos pacientes es muy buena. La hormona de crecimiento tiene otras acciones, es un anabólico proteico, es lipolítico, o sea, tiene otras acciones muy buenas. Entonces, esto es a largo plazo. En un grupo de pacientes mejoró la presión arterial y después de 6 años de tratamiento también seguía mejorada en relación a chicos no tratados. Aumentó la masa magra versus la masa grasa, que bueno, a los 6 años y medio se compensaron. La hormona de crecimiento produce insulino resistente. ¿Me escuchan ahora? Porque se me silenció. Sonido reactivado. Sí, doctora, se le escucha ahora. Bueno, estos pacientes aumentaron la insulinoresistencia, la cual fue transitoria porque luego de suspendido el tratamiento volvieron a la normalidad. Me silencia y me activa solo y me avisa una señora acá. O sea, tuvieron también mejorías desde el punto de vista metabólico, estos pacientes. Puede continuar, doctora, ahí tiene audio. Sí, pero no me deja pasar las diapos. Hágale un clic con el mouse en la diapo, así le da el foco. Ahí. Ahora sí. O sea, que la hormona de crecimiento tiene beneficios, como vimos, en el crecimiento, composición corporal, perfil lipídico, presión. Los chicos se sienten mejor, o sea, tienen mejor autoestima, pero la hormona de crecimiento no es agua y también, como les mostré, podía aumentar la insulinoresistencia y también aumentar los factores de crecimiento, que uno sabe que, por ejemplo, en la acromegalia, que es cuando tienen exceso de hormona de crecimiento, esta gente tiene más cáncer. O sea que tenemos que hacer algunas cosas que tienen que ver con la farmacovigilancia. Con respecto a los hidratos de carbono, esto es basal, 6 años y post-tratamiento, glucemia, insulina, perdón. Fíjense cómo aumentaron la glucosa y aumentó la insulina y después del tratamiento se vuelve a normalizar. Y con respecto a los niveles de IGF-1, que como les dije, los factores de crecimiento y la hormona tienen acciones proliferativas, mitogénicas y antiapoptóticas, y siempre tenemos el miedo a que pueda haber algún tumor, sabemos que tenemos que mantener los niveles de los factores de crecimiento dentro del rango normal. Por eso es muy importante, primero, una derivación temprana al endocrinólogo, y además que el endocrinólogo controle a estos chicos, porque justamente muchas veces hay que titular las dosis de lo que llamamos controlarlos con IGF-1 y titular las dosis justamente para mantenerlos dentro del rango de normalidad. Y este es un trabajo nuestro del hospital, en las cuales, o sea, dosamos IGF-1 a varios grupos, acá les muestro a los pequeños para edad gestacional, respondieron muy bien al tratamiento, pero fíjense que al año de tratamiento el 52% ya tenía aumento del IGF-1, y esto se mantenía a los 2 años en el 54%, con lo que nosotros tuvimos que hacer es titular las dosis, digamos, para preservarlos y que estén sanos. O sea, la hormona de crecimiento mejora la talla final, mejora la talla en la infancia, disminuye la grasa, aumenta la masa magra, aumenta la insulinoresistencia, que es transitoria, mejora los lípidos, la presión, la DMO y la autoestima, y cuando se vio a largo plazo en los adultos, salvo que aumentó un poco la masa grasa de vuelta, pero desapareció la insulinoresistencia, la TA se mantuvo normal, los lípidos también,
y la íntima carotidia, que ya voy a explicar por qué nos preocupa tanto, también estuvo mejor que los chicos no tratados. Este es un grupo no tratado, o sea, tratado que persistió con baja talla y los medicaron con hormona. Y este es un grupo que hizo catch-up principalmente de peso y se pusieron más obesos. Fíjense, tienen el grupo que se puso obeso, tienen más grasa, tienen menos masa magra, tienen más engrosamiento de la carótida y menor nivel de insulinosensibilidad. O sea que son chicos que tienen más peligro de tener síndromes metabólicos y patología cardiovascular más frecuente. O sea, que el 10% de estos chicos, como les dije, crecen mal, presentan bajas tallas en la adultez. Es fundamental el diagnóstico etiológico porque algunos tienen contraindicaciones. Aquellos niños pequeños que persisten bajos tienen dificultades sociales, pueden o no tener problemas en el eje de hormona de crecimiento, pero todos se benefician con el tratamiento con hormona de crecimiento, el cual es eficaz durante la niñez y para alcanzar la talla adulta. El tratamiento es seguro y bien tolerado, pero tenemos que controlar algunas cosas de farmacovigilancia, como el metabolismo de hidratos de carbono y los niveles de IGF-1, dentro de otras cosas que sí tienen que mantener dentro de la normalidad, ¿sí? Algunos pacientes pueden hacer pubertades tempranas y a veces, no me quise meter mucho en el tema, tenemos que tratarlos con tratamientos combinados también para frenar la pubertad, para optimizar el tratamiento con hormona de crecimiento. Y el tratamiento ha mejorado la autoestima y la relación con los pares, que tampoco me parece menor que los chicos la pasen bien, ¿no? Y estén contentos. Otra de las cosas que quería comentarles, que tiene que ver con pediatría y con nosotros de alguna manera, es el riesgo al síndrome metabólico que pueden tener estos pacientes. Los chicos, como les dije antes, están programados para sobrevivir intraútero, o sea, hacen toda una programación para subsistir y para que el cerebro no se dañe, para los órganos vitales mantenerlos intactos y que puedan vivir. Y ellos no saben cómo va a venir la mano extrauterinamente, ¿no? O sea, si siguen las mismas condiciones o no. Si las condiciones son buenas y son óptimas, si tienen oferta de alimento, a veces pueden producir problemas y enfermedades. La programación se hace, por un lado, respuesta celular a las 3, hay cambios epigenéticos, disfunciones mitocondriales, expresión distintas de factores de transcripción. Es muy interesante, pero por ejemplo, se estudió mucho, vieron en la hambruna en Holanda en la Primera o Segunda Guerra Mundial, obviamente había embarazos de diferentes momentos de la gestación, y hubo cambios epigenéticos que lo que hicieron eran diferentes tipos de alteraciones a nivel del corazón, etcétera, depende del momento de la gestación que esté, y estos cambios se mantuvieron después por otras generaciones. O sea, las mujeres que estaban embarazadas en esa época de hambruna, los productos, los niños que nacieron con retardo de crecimiento intrauterino y con un montón de situaciones que se mantuvieron después en las generaciones siguientes. Y eso tiene que ver con estos cambios epigenéticos que les cuento. Y además hay órganos que cambian su morfología y la cantidad de células, como el páncreas, que disminuye la cantidad de células beta, y se acuerdan que hay insulinoresistencia, el hígado y el riñón, que puede tener menos cantidad también de nefronas, y también algunas enzimas hepáticas que alteran la función de la glucosa. O sea, un niño nacido con una restricción de crecimiento intrauterino tiene esta programación fetal para redistribuir los nutrientes para el cerebro, para que el cerebro no se dañe y puedan sobrevivir. Hay cambios fetales y placentarios hormonales, y después estos cambios pueden ser permanentes, con disminución de la producción de insulina y de su sensibilidad y aumento de la insulinoresistencia, otras alteraciones hormonales como con el eje cortisol. Y cuando estos chicos salen a un ambiente que dejó de ser hostil y les dan mucho alimento, ¿sí? Por eso siempre le peleamos a las abuelas que no lo sobrealimenten, porque no lo pueden, no lo necesitan y es peligroso. Y estos chicos, como no pueden reconocer estos cambios, producen lo que se llama el síndrome metabólico, con diabetes, otras anomalías de la glucosa, dislipemias, hipertensión y obesidad. Y esto se estudió porque esto es un estudio de los 1900, los ingleses, que son tan prolijos, y tienen todo anotadito, empezaron a buscar
por qué, a ver, si había alguna asociación entre la muerte coronaria, por ejemplo, por alteraciones coronarias y la diabetes, y empezaron a buscar en los registros y encontraron en gente nacida en 1900 tempranos, digamos, que los que más se habían muerto eran niños que habían nacido con menor peso. Y lo mismo, esto es para la diabetes. O sea que un 30% del síndrome metabólico se daba en personas nacidas con menor peso. Esta es la teoría de Baker, que habla justamente de que el retardo de crecimiento intrauterino o el bajo peso puede tener que ver, como les mostré recién, con el síndrome metabólico. Y esto es trabajo nuestro, de tratar de que estos chicos no engorden. Y para eso les traje un par de casos clínicos que a mí me parece que es divertido. Estos son dos chicos que a mí me enseñaron mucho, son chicos que ya deben tener como 30 años. Uno se llama Kevin, que había nacido, miren, con 2 kilos 342 centímetros de 39 semanas por hipertensión materna. Tenía, aparte, la mala suerte de tener dos padres bajos, unos 62 y unos 50 la mamá, y Kevin vino a los casi 12 años a menos 3,7 desvíos. Era un chico sano, con un aspecto totalmente normal, emocionalmente muy preocupado porque me dio 1,19 m, era muy, muy bajito, y obviamente lo empecé a estudiar. Tiene todos los estudios normales, obviamente siempre que viene una talla baja, descartamos celiaquía, patología renal, etcétera, aunque tengamos un diagnóstico que sepamos que el chico nació chiquito, se le hizo una prueba para dosar hormona de crecimiento, que fue normal, o sea, no tenía insuficiencia, o sea que estábamos con un niño pequeño para gestacional sin recuperación y sin insuficiencia de hormona de crecimiento y del resto sano. Se los hago corto porque es para ejemplificar. Empieza tratamiento con hormona de crecimiento. Fíjense que ya inmediatamente empieza a crecer a 9 y pico de centímetros por año. Lo sigo controlando. Empieza la pubertad. Esto es el volumen 3 testicular, acá volumen 8. Siempre se controlaba con glucemias, insulinas y factores de crecimiento y le calculábamos el OMA. Le hago una primera prueba de tolerancia oral a la glucosa, que me da totalmente normal. Lo sigo tratando, el chico sigue, miren, creciendo a 13 centímetros por año, ya acá con un volumen 10, 12, seguramente estaba pegando también el estirón de la pubertad. Sigo controlándolo, fíjense que seguía, ya estaba a menos 1,7 desvíos, se acuerdan que estaba a menos 3 desvíos, pero fíjense, ya el OMA empezó a aumentar. Le pido una nueva prueba de tolerancia oral a la glucosa y ya miren, ya tenía dos valores de glucemia arriba de 200, tenía a los 120 minutos arriba de 140 y aparte tenía insulinas altas. En esa época, porque pasaron muchos años, yo lo que quise hacer es suspenderle el tratamiento, estaba re asustada, y bueno, hablando con gente que hace diabetes, me dijo no, ahora se usa más, pero en esa época no. Decidimos ponerle metformina. Y el chico, por supuesto, me pedía por favor que no le suspenda el tratamiento. Le empieza metformina, Kevin sigue creciendo espectacular. Fíjense que las pruebas de tolerancia se normalizan, ¿sí? Sigue totalmente normal hasta que Kevin llega, fíjense, a su talla objetivo genética, ¿sí? Le vuelvo a repetir la prueba de tolerancia a la glucosa, ahí y cuando le suspendo el tratamiento y se normalizó. Y fíjense qué linda curva, obviamente muy alto no podía ser con los padres que tenía, pero superó, digamos, la talla de ambos padres, porque llegó más o menos al 1,64 m, así que estaba re contento. Por otro lado, fíjense, esta nena es una nena que había consultado a los 4 años por talla baja, también nacida de 46 centímetros y 2 kilos 100 de término, por una insuficiencia placentaria, y había estado internada por mal progreso ponderal. La chica comía muy mal, estaba en recuperación nutricional, y además, pobre, bueno, al año tuvo una meningitis por meningococo que quedó con algunos retrasos madurativos, ¿no? Tenía padres normales, no había ningún tipo de antecedente, y bueno, fue derivada justamente, principalmente por el retardo de peso. A los 4 años tenía un peso debajo del percentilo 3 y una talla que ya estaba recuperando. Tenía la carita triangular, la clinodactilia. Yo había pensado que se trataba de un Silver Russell. No la vi más. Hoy la vería distinta, me parece, por ahí buscaría otras causas, pero en ese momento me pareció un Silver Russell con este retraso madurativo.
la empiezo a controlar, como la talla estaba creciendo bien, no vuelve más hasta los 7 años. Y fíjense que a los 7 años de estar debajo del 3, ya estaba con el peso en percentilo 40, con un abdomen prominente. Era impresionante la panza que tenía esta chica. Esta fue la primera que yo vi que pensé en esto, y la verdad que me asustó mucho. Ya tenía un índice de masa corporal muy grande y no volvió hasta los 8 años y medio, en los cuales, fíjense que vuelve ya con 29 kilos en percentilo 70, con obesidad a predominio abdominal, acantosis nigricans. Ya me empiezo a asustar, fíjense cómo viene el peso. No vuelve hasta los casi 10 años, ya con un peso en percentilo 93, ¿sí? Y vuelve a los 11 años también con una obesidad muy severa en percentilo 90, y trae laboratorios viejos en los cuales fíjense que ya había un colesterol alto, triglicéridos altos, una insulina para 11 años de 32, que era altísima. Bueno, obviamente se lo repito, le hago una prueba de tolerancia oral a la glucosa, la mando urgente a nutrición, ¿sí? Pero la chica hace, aparte de su retardo de crecimiento intrauterino, con el aumento del peso, una resistencia a la insulina, intolerancia a los hidratos de carbono, dislipemia, hace un síndrome metabólico, con lo que se indica dieta y aumento de actividad física, y por supuesto desapareció. O sea, nunca más la vi. Pero en mi cara, digamos, fue haciendo, sin que yo me dé cuenta, lo que se llama el síndrome metabólico. Y por último, cortito, les quería mostrar otro paciente que también me enseñó mucho, que es un niño que vino a los 3 años también por talla baja, pero tenía microcefalia y retraso madurativo. Había tenido una insuficiencia placentaria y él había nacido con un peso a menos 3 desvíos, pero miren la talla que tenía. El chico nació con 38 centímetros, a menos 6,2 desvíos, en ese momento aparentemente con un perímetro cefálico normal. Miren las curvas que son como impresionantes, el retardo de crecimiento que tenía. Es hijo de padres consanguíneos y tiene una mamá de 1,48 m que nació con 2,5 kg y un papá de 1,55 m que tenía microcefalia, había nacido con 1,9 kg con un retraso mental leve. Cuando lo veo, fíjense, a los 3 años estaba ya el chico a menos 6 desvíos y el perímetro cefálico también, y el peso adecuado. Y la verdad, obviamente esto es gracias a la gente de genética, tenía algunos estigmas, la verdad un poco leves, la retrognatia, una nariz un poco bulbosa, y otra cosa que tenía era hipoacusia neurosensorial. Miren la curva de crecimiento, la verdad era terrible, el chico era terriblemente baja y miren la microcefalia que tenía. Bueno, este es el paciente con los padres, ¿sí? Y encontramos una mutación en el gen de IGF-1, que es el 4º chico reportado en el mundo. La IGF-1 es, como les mostré, que era un factor de crecimiento que actúa sobre el cartílago de crecimiento, pero también tiene que ver con el desarrollo del cerebro y el desarrollo del oído interno. Y por eso es tan importante, porque a mí me ayudó la microcefalia, la sordera neurosensorial. O sea, miren cómo el examen clínico de alguna manera nos va ayudando para tratar de entender qué le pasa a estos chicos. O sea, ¿cuáles son nuestros retos? Los retos tienen que ver con el tratamiento prenatal, todas las medidas de prevención para evitar que los chicos nazcan así. Control del embarazo, control de la nutrición, serologías, de hipertensión, evaluar noxas como el tabaco y las drogas, todas las condiciones, digamos, que puedan tener estas madres que tengan un embarazo sano, que estamos, digamos, con un problema, me parece. Y nosotros, los pediatras, tener en cuenta la nutrición, no sobrealimentar, sí cubrir los requerimientos nutricionales, conocer la conducta de los chicos y reconocer si están haciendo algo que empecemos a sospechar un síndrome metabólico. Vieron que las abuelas y los padres, cuando los chicos son muy chiquitos, quieren que se alimenten, se ponen muy mal cuando los chicos no comen y no hay que pasarse. Siempre pensar que la talla es más importante que el peso, saber que recuperan la talla hasta los 2 años y hasta los 3 años si son prematuros, y sí la derivación precoz al endocrinólogo para que empiecen rápido si necesitan el tratamiento, además de los controles neurocognitivos. Un crecimiento compensador, saludable, es en el cual hay aumento de talla y de masa magra, no de peso, ¿sí? Un crecimiento no saludable está asociado a aumento de grasa, aumento de peso, adiposidad e insulinoresistencia.
esto es como es un equilibrio muy fino entre no ser demasiado, porque me voy al síndrome metabólico, ni muy poco, porque si los chicos no comen tan poco, no van a tener crecimiento compensador, van a tener deficiencias de nutrientes y mal desarrollo cerebral, que tampoco lo queremos, ¿sí? Bueno, esto no se asusten, es como un poco el inicio de pensando, vuelvo a decirles, de mirar bien a los chicos, medir el perímetro cefálico, tener en cuenta, digamos, si tienen dismorfias o no, digamos, y de acuerdo a eso ir viendo cómo se van valorando estos chicos. Siempre es importante, en todas las patologías creo, el diagnóstico temprano y correcto para hacer los tratamientos adecuados y seguros. Y trabajar en equipo. Para mí el equipo multidisciplinario, nosotros los endocrinólogos los necesitamos a ustedes, necesitamos al genetista, a los nutricionistas, y también después para mandar estos chicos a los adultos tenemos que tener un buen equipo de transición. Y cuidar como estas plantitas que están creciendo, digamos, para que sean niños sanos y adultos sanos. Bueno, les agradezco la atención. Obviamente estamos empezando, viviendo y transitando un momento largo, muy complicado, así que no nos olvidemos de sonreír. Obviamente los saludo desde otra manera, como el COVID, y recuerden siempre usar la mascarilla, bueno, y el alcohol en gel, y si quieren brindar con otro alcohol. Les quiero agradecer mucho, gracias a los pacientes, a los padres, y este es nuestro equipo de trabajo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muy claro. Tengo una pregunta que ingresó por el chat. Los invito a los asistentes a que puedan sacarse las dudas y hacer las preguntas por el chat de la sala. Yo le voy a compartir pantalla. Yo se la voy a leer a la pregunta, pero también voy a compartir pantalla para que la pueda leer usted si quiere. Bueno. La pregunta es de la doctora. ¿Usted ve la pregunta, Sí, doctora? sí, sí. Ah, bueno. Yo se la leo para que quede grabada. La doctora Liliana Porta dice, buenas tardes, Sí. doctora. Usted se refiere a tratamiento con hormona de crecimiento. ¿Qué sucede con Sí. niños RCU de los cuales no se conoce la talla de los padres ni recibieron recuperación nutricional adecuada en los primeros meses de vida? ¿Usted igual indica este tratamiento? Si el chico, a ver, uno empieza los tratamientos a partir de los 4 o 5 años de edad, si los chicos no recuperaron. A ver, muchas veces no conocemos la talla de los padres porque los chicos son adoptados y eso no es no interfiere en decidir el tratamiento si el chico es bajo, ¿sí? Y obviamente la recuperación nutricional la queremos siempre. Obviamente un chico que está desnutrido, siempre priorizamos. A ver, si el chico está bajo por ser desnutrido, insistimos en que tenga una buena nutrición, ¿sí? No es que damos hormona de crecimiento, no reemplaza, el chico tiene que estar sano y bien nutrido, pero si los chicos siguen por debajo del percentilo 3, sí es una indicación. A ver, yo estoy desde el año 84 en el hospital y tuve la posibilidad de ver hasta el 2010 chicos que no se pudieron tratar con hormona de crecimiento y ahora en toda esta tanda que sí pueden tratarse. Y la verdad hemos tenido nenas de 1,28 m, varones de 1,46 m, así que yo creo que sí es un dato que, descartando patologías que no pueden recibirla, como el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia, la anemia Fanconi, o sea que hay que estudiar a los chicos, pero sí deberían indicarse. No conocer la talla de los padres no la contraindica, porque podemos no tener a los padres. Tener padres bajos con RCU tampoco la contraindican, justamente tratamos de mejorar, y obviamente la adecuación nutricional siempre tiene que estar presente. Un chico desnutrido no va a crecer ni con hormonas, ¿sí? No sé si te contesté la pregunta. Bueno, que nos diga por el chat la doctora Liliana Porta si su pregunta está respondida. La siguiente pregunta es de la doctora Natalie Valdés. Ella dice, en un paciente con RCU simétrico e infección por CMV, que además fue prematuro, ¿cuánto podemos esperar de recuperación postnatal? ¿Es candidato a hormona de crecimiento? A ver, como concepto general, los prematuros se esperan un poco más. En general se esperan hasta los 3, 4 años. Igual la indicación en general es a partir de los 5 años.
Y con respecto a los chicos con infecciones, obviamente depende también de las enfermedades concomitantes. Hay chicos que están como con mucha alteración que no tiene que ver solamente con el crecimiento, así que siempre hay que buscar un poco el beneficio. Hay chicos con muchísimo retraso madurativo o con muchísimos otros problemas que quizás no sea la prioridad la estatura, pero en general esperamos un poco más, pero sí podría llegar a, si es un chico que está bien, sí es candidato. Perfecto, muchas gracias, doctora. Por el momento no tengo más preguntas. Si llega a ingresar otra, se la hago, pero ahora le paso la palabra al doctor Núñez, que Bárbaro. quería decir algo. Doctor Núñez, puede hablar. Gracias, Ana, por la presentación, muy, muy buena. La verdad que aprendemos mucho siempre con vos. Y bueno, sí, el tema es un poco lo que comentaba al final. Desde el punto de vista del pediatra general, no quedarse tranquilo con estos chicos, estar siempre atentos por la forma en que crecen, por la forma en que aumentan de peso, que es que a veces uno toma como que van bien, pero terminan teniendo síndromes metabólicos. Y un poco lo que ahí vos dijiste que no ibas a charlar un poco, pero también con el tema de la pubertad, porque muchos de estos chicos adelantan la pubertad. Entonces, y cierran más rápido el carril de crecimiento, con lo cual a veces nos queda con menos expectativa de tal. O sea que también pequeños cambios puberales que puedan haber, casi siempre empiezan con la puberca, no quedarse tranquilo y hacer la consulta rápido, porque esos chicos pueden tener la posibilidad de frenar la pubertad si estuvieras haciendo la pubertad y eventualmente estimular también con hormonas de crecimiento, como es el tratamiento combinado que conversábamos. Combinado. Exactamente. Así que, bueno, la sí, sí. pubertad en estos chicos es un problema, porque, a ver, siempre el concepto es que con estos pacientes y con todos, cuanto antes mejor, ¿no? Los tratamientos para mejorar la talla. Y en general se considera que mínimo necesitan 2 años antes de empezar la pubertad con hormona de crecimiento, y siempre es como empezar con un escalón más alto, digamos, porque ya en la pubertad se crece fijo entre 20 y 25 centímetros en las nenas y 25 a 30 los varones. Si empiezo con 1,20 m, están en el horno. Y otra cosa que, a ver, lo digo desde la experiencia, te voy a terminar publicando cuando lo vea, pero estos chicos son como engañosos con la pubertad, porque a veces empiezan, o sea, pubertades tempranas rápidas, y a veces, por ejemplo, los varones empiezan la pubertad sin el aumento del volumen testicular inicialmente, que es el criterio de inicio de la pubertad, y cuando uno se da cuenta ya es tarde. A mí me pasó con varios medicados y todo, que llegué tarde igual porque no me di cuenta, y uno lo empieza a ver porque empieza a aumentar otros datos que se ven en la pubertad, como aumento de la edad ósea, aumento de la insulinoresistencia, edad ósea que empieza a avanzar. Bueno, nosotros que en el hospital podemos hacer hormona antimuleriana, estas empiezan a descender, que es un factor, digamos, que nos habla un poco de la función testicular, y me están algunos ganando. Así que yo creo que el tema con la pubertad es como, entre comillas, peligroso con ellos. Por eso insistimos que siempre tienen que hacerse los diagnósticos tempranos, para que estén rápidamente dentro de las tallas normales. Exacto, totalmente Y de obviamente acuerdo. el tratamiento combinado, ¿no? Que lo hacemos. Ahí tengo un comentario de la doctora Diana Porta. Dice, destaco la adecuación nutricional y el excelente control y seguimiento endocrinológico de nuestro doctor Javier Núñez, que recibió esta paciente tan Maravilloso. especial, mi hija, y a usted le dice muchas gracias por su respuesta. Ay, qué amor. Y la doctora Criboy Graciela pregunta, bueno, dice, reuniendo los requisitos adecuados, ¿cuándo comienza y termina el tratamiento con hormona de crecimiento? Bien, como les dije antes, se inicia en general, la ley acá lo aporta a partir de los 5 años, ¿sí? Obviamente descartando que no tengan enfermedad celíaca, patología renal, o sea, uno siempre trata a estos chicos de detectar cuál es la causa de la talla baja, que pueden haber otras además de haber nacido chiquititos, y si es posible buscar los síndromes asociados. Y la hormona de crecimiento se suspende cuando terminan de crecer, ¿sí? Normalmente los criterios que usamos para suspensión de tratamiento es cuando la velocidad de crecimiento ya baja por debajo de 2 centímetros por año a una edad obviamente cronológica que ya esté terminando, y con edades óseas
arriba de 14 años en la nena y 15 en los varones, ¿sí? Obviamente, si un chico no responde bien al tratamiento y es prepuberal, hay que ver por qué no responde. Por ahí hay que ver la adherencia, si tiene otras patologías concomitantes. Pero el tratamiento se termina cuando terminan de crecer postpuberales, ¿sí? Y es con estas indicaciones que te dije. Edad ósea ya de 14-15 y velocidad de crecimiento por debajo de 2 centímetros por año. Muchas gracias, doctora. Ahí ingresó otra pregunta de la doctora María Capovilla. Ella pregunta, ¿utilizan hormona de crecimiento en pacientes no RCIU con baja talla familiar? Ay, es un tema ese. A ver, muchos chicos, a ver, la hormona de crecimiento en Argentina, el programa médico obligatorio lo cubre para muy pocas patologías que igual abarcan muchos chicos, que es la insuficiencia hipofisaria, obviamente, que es el gold standard, el retardo de crecimiento intrauterino, la insuficiencia renal crónica, las nenas con síndrome de Turner y los chicos con Prader-Willi. Lo demás es como una mezcla en las cuales no está indicado en algunas condiciones si se puede, digamos, depende, o sea, esto es individualmente en cada chico, si se puede, sí lo podemos llegar a, si lo aceptan las obras sociales o el ministerio, podemos llegar, depende del tamaño del chico. Con respecto a la baja talla familiar, yo tengo un problema con eso, porque cada vez más encontramos más algunas alteraciones genéticas en chicos o en familias que son consideradas bajas. Entonces uno trata de entender por ahí qué les pasa. Hay chicos con bajas tallas familiares que tienen anomalías de genes como el SHOX, que en otros lugares se tratan con hormona de crecimiento. Otros chicos tienen, bueno, nosotros estudiamos un gen que es más raro, que se llama LS, y que produce baja talla familiar, y los chicos responden muy bien al tratamiento. Así que como concepto general es muy difícil porque tendrías que estudiar un poco más para ver de qué se trata, pero no está dentro de la prescripción médica obligatoria, digamos, por ley, ¿sí? Aunque algunos podríamos probar y se lo merecen porque son muy bajitos, ¿sí? Muchas gracias, doctora. No hay más preguntas, así que le doy la palabra al doctor Tramesi. Perdón, ahí entró una pregunta, deme un segundito. Deme un segundo, por favor, que tengo Yo no que... la veo todavía. No, 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 todavía no, porque entra por el chat y yo la copio y la pego. Deme un segundo. Perfecto. Yo se la leo. De la doctora Jennifer Díaz. Ella dice, bueno, primero que todo, felicitar a la doctora Ana Kesselman por tan linda charla. Tengo una pregunta. ¿Cuándo está indicado en pacientes con RCU la prueba de arginina clonidina? Ay, Jenny, qué pregunta. A ver, esto depende de cada uno. A ver, la prueba de arginina clonidina, para el pediatra que no lo conoce, son las pruebas de estímulo que nosotros estudiamos para ver los niveles de hormona de crecimiento. Tenemos que usar pruebas porque la hormona de crecimiento, como les mostré en la primera diapositiva, sube y baja. Entonces, una extracción sola, si la hormona bajó, no podemos sacar ninguna conclusión. Entonces, hacemos dos pruebas de estímulo para permitir que la hormona se libere. Este grupo de chicos, en realidad, como les dije, es un grupo muy heterogéneo. Muy pocos pueden tener alteraciones en la secreción de hormona de crecimiento y como les mostré en el dibujo del hueso, los otros no tienen nada que ver. Si vos me vas a decir si es obligatorio, o sea, si es obligatorio por ley hacer el estudio, yo te digo que en general no. Esto es una cosa mía personal. A mí me gusta estudiarles y hacer la prueba de hormona de crecimiento justamente para poder diferenciarlos y saber en qué subgrupo estoy, porque algunos pueden ser resistentes, otros pueden tener insuficiencia y otros pueden tener normal y seguimos buscando la etiología. Yo, Ana Kesselman, personalmente, salvo muy raras excepciones, la hago. Pero me parece que no es una indicación absoluta, digamos, para pedir un tratamiento. O sea, una cosa es cómo querés estudiar al paciente y otra cosa si te sirve para tratarlo. Yo los hago para estudiarlos y para tener el diagnóstico, no por el tratamiento. Y la dosis de un paciente que tiene insuficiencia asociada a RCIU al que es suficiente, ahora en este momento es la misma. Antes hacíamos diferencia con las dosis, ahora ya no. Y te mando un beso, Jennifer Díaz. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, muy claro. No tengo más preguntas, lo que tengo es, bueno, de la doctora Criboy Graciela. Muchas gracias
a todos muy claro y felicitaciones. La doctora Ximena González Campo, muchas gracias, felicitaciones. Muy clara, saludos desde Comodoro Rivadavia. Ay, un beso. A Comodoro Rivadavia un beso. María Inés de Feo dice, buenas noches, ¿queda grabada? Sí, queda grabada, nosotros la editamos y luego se las compartimos para a la gente de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe para que la puedan distribuir. Y María Cristina dice, muchas gracias. Bueno, hay muchos agradecimientos, doctora, pero no hay más preguntas. Le Bueno, paso yo la les quería agradecer a ustedes y que se cuiden muchísimo también. La verdad es muy loco trabajar así, estar por la web. Yo tendría, creo que, no sé, Javier tenía que haber ido en abril para allá, ¿no? Me parece que la charla original era en vivo y en directo en abril y bueno, miren cómo terminamos. Pero bueno, espero que pase esto rápido y cuídense muchísimo ustedes también. Muchísimas gracias, doctora. Le paso la palabra al doctor Tramesi que quería decir unas Sí, palabras. sí. Bueno, quería primero agradecerle muchísimo por la presentación, excelente, muy claro en todos los conceptos. Gracias. Muchísimas gracias y muy enriquecedor para nosotros los pediatras. Así que gracias. Y cortito, rápido, quería contarles que el próximo webinar para los chicos que están conectados va a ser el 22 de octubre, alergia a la proteína de leche de vaca con el doctor Boggio. Y no olvidarnos de las Ay. jornadas regionales de pediatría, ¿lo conoce? Y no olvidarnos de las jornadas de pediatría que van a ser las regionales de la ciudad de Santa Fe, 14, 15 y 16 de octubre. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Ana. Un beso grande. Un placer. Saludos a todos en el hospital. Y bueno, estaremos en contacto. Un placer. Dale, cuídense muchísimo, un placer. Muchas gracias por la invitación, un honor. Gracias. Gracias. Bueno, entonces damos por terminado el webinario del día de hoy. En nombre de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe y del Colegio de Médicos de Santa Fe Primera Circunscripción, le agradecemos a la doctora por su predisposición a participar de este webinario y a compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias, doctora, y hasta pronto. Gracias, gracias.